tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Transmitiendo nuevamente nuestro programa radial de Roca Viva, saludándoles a todos en este hermoso espacio que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que se suma a su programa radial. Sintonízanos a través de nuestra app, Razón, YouTube, Facebook Live y nuestra página Radio Roca Viva. Así es con nuestro programa de hoy. Cansado del camino, sediento de ti. Bienvenidos al programa radial Guerreros de Dios. Guerreros de Dios, traído a ustedes los días sábados de 5 a 6 de la tarde, donde tendremos oración e intercesión, testimonios, saludos y palabra de Dios, donde el invitado de honor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde sintonizarnos a través de esta emisora radial y en sus diferentes plataformas digitales. Y ahora con ustedes, sus directores, Carlos y Maggie López, e invitados especiales de Iglesia Caminando con Cristo de Gardenia, California. Para oración o consejería, llame al teléfono 424-415-0768. Así que sean todos bienvenidos y damos inicio al programa. Buenas tardes, amigos. Otro día en el programa Guerreros de Dios. Dios los bendiga a todos. Es un honor estar otra vez en las redes. Amén. Me acompaña mi esposa Maggie López. ¿Quiere decir algo, mi hermana? Amén. Agradecidos de estar aquí. Dios nos ha dado otra oportunidad, otro día más de vivir, ¿verdad? Y queremos agradecerle primeramente al Señor, porque sin Él nada de esto existiría, nosotros no existiríamos. También al pastor Rocael por darnos la oportunidad de estar aquí, de prestarnos este espacio para hacer la obra del Señor. Y estamos otro día aquí. Vamos a continuar primero las cartas de Juan para la iglesia. Mi hermano, el pastor Jimmy López, Caminando con Cristo, él también está tomando parte de esto. Nos unimos los dos programas para traerle la palabra del Señor. Guerreros de Dios. Y es un honor, como le digo, estar otra vez aquí, un poquito cansados de trabajar, de estar en el trabajo desde las 3 de la mañana, trabajando, pero aquí estamos y con fuerzas y con amor hacia el Señor primero, y trayéndole amor a ustedes. Y una cosa les quería pedir, hermanos, es un tiempo difícil para nuestra familia, para mi mamá. Les pido una oración para mi madre y mi abuela, que está muy grave de cáncer. Es algo, disculpen, es algo muy complicado. Le pido oraciones al pueblo del Señor, que los dé fuerza en este tiempo de dolor y paz, ¿verdad? Hacia nuestra familia. Es duro que mi abuela está pasando por esto, pero no, el que tiene el control es el Señor. Amén. Y por favor les pido que las pongan en oraciones de ustedes, por favor. Y el día de ahora vamos a continuar con la carta de Juan. La primera carta de Juan, hermana.
Amén, así es. Vamos a continuar así como lo dijo el hermano. Vamos a estar enfocados en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Amén. Pero antes de entrar a la palabra, vamos a hacer una oración, una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por cada televidente y escuchador que está detrás de este radio. Pero antes, Señor, te pedimos perdón, Padre Santo, porque somos pecadores, Señor. Sabemos que hemos pecado, Señor, y hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre Santo, que tú nos has dado a nosotros, Señor, al hermano Carlos y a mí, Señor. Nos estás usando, Señor, para hacer tu obra, Señor, para traerte más hijos, Padre Santo, para rescatar a más hijos de las manos del enemigo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, seas tú, Señor, moviéndote por medio de nosotros, Señor. Que tú pongas las palabras en nuestras bocas, Señor, y derrama toda esa sabiduría, Señor, en nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Entonces ahora vamos a entrar en la palabra. Y vamos a empezar aquí, como lo dije en el primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. ¿Qué dice aquí? Que el Señor nos ha llamado hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios porque Él nos escogió a nosotros. Él vino y tocó esa puerta, y Él no se cansó de tocar esa puerta hasta que nosotros la abrimos. ¿Verdad? El amor hacia nosotros es tan grande que nos rescató del infierno en donde estábamos y nos convirtió en sus hijos. Pero ¿por qué tuvimos el privilegio de ser rescatados? ¿Por quién tuvimos el privilegio de ser rescatados? Eso lo vamos a ver en Juan 3:16. So you're going to read the whole thing. En Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí está, porque fue la razón más importante de que el Señor, de que nosotros seamos hijos del Señor. ¿Verdad, hermano? Amén. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Entonces, lo que quiere decir el Señor, que todos somos creados, ¿verdad? Todos somos creación del Señor. Del Señor. Pero no todos somos hijos del Señor. Amén. Así es. Somos pocos los escogidos. Los que de verdad escogemos nosotros tenemos que aceptar al Señor para ser hijos de Él. Nosotros no lo escogemos, Él nos escoge a nosotros. Sí, pero también nosotros tenemos que escogerlo, aceptarlo a Él. Aceptar al Señor. Porque si no, estuviéramos como en el mundo. Amén. Así es. Y aquí en el mismo versículo 1 dice... fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. ¿Por qué no nos conocen a nosotros? Porque el mundo no conoce al Señor. Cualquier persona que no se ha sometido al gobierno del reino de Dios y viven según las normas de este mundo, esas son las personas que están en este mundo, que no nos conocen a nosotros, no nos pueden decir: oh, él es hijo de Dios, o él ya es apartado para el Señor. No lo pueden hacer porque no conocen al Señor. Y también donde Él vino a este mundo,
no lo reconocieron también. Tampoco. No lo quisieron reconocer a él. No lo quisieron su propio, los judíos, el pueblo de él no lo quiso aceptar. Amén. No lo quiso aceptar. Amén. Eso lo podemos ver en Juan 1 del 10 al 12. Y dice, Juan 1, 10 al 12, vino al mismo mundo el que había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñarle al mundo que nosotros somos apartados de Dios, que somos hijos de Dios? Y esa es la manera en que hablamos, cómo nos compartimos, cómo caminamos del día al día. Así ellos van a querer saber por qué nosotros somos diferentes. Nos van a preguntar, ¿por qué tú eres diferente? ¿Qué es lo que tú tienes que yo lo quiero? Entonces ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de hablarle del Señor, de hablarle de Jesús, de rescatarlos de donde están, de salvarlos. Y eso es lo que el Señor quiere. Abrirle los ojos, esa venda que ellos tienen. Así como él lo hizo con los apóstoles. Amén. Donde él iba caminando por esos lugares, iba recogiendo por los apóstoles uno por uno. Amén. Y él fue cambiando sus pensamientos. Así. Fue enseñándole la verdad. Y más de todo les trajo paz a su vida. Y eso también nosotros tenemos que hacer, igual como Cristo Jesús. Venir hablando con paz, con amor. Amén. Ser sinceros con la palabra del Señor, así como Él fue. Amén. Amén, así es. Y en el versículo 2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos, ¿verdad? Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, similares a Jesús, ¿verdad? Porque lo veremos tal como Él es. Aquí Juan nos está revelando que hay algo más grande para cada uno de nosotros. Cuando venga Jesús, se nos va a revelar algo grande. Los hijos de Dios actualmente están en un proceso, en un crecimiento espiritual. Vamos de gloria en gloria. Más allá de este mundo, de esta vida humana, nos espera algo hermoso, algo grande. Vamos a ser transformados a algo mayor de lo que actualmente somos. ¿Y qué es lo que uno espera? Ver a Jesús, ¿verdad? Con esas ansias estamos esperando a ver a Jesús. Pero ¿cómo tenemos que caminar en este mundo, en estos días, para llegar a esa meta? Amén. Can you read it again? Number 3. Number 2. Voy a leer el número 2 otra vez. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que ahora lo somos. Antes no lo éramos. Éramos partes de este mundo. Juan aquí nos está diciendo, ahora somos hijos de Dios. Entonces, lo que tenemos que ver también, lo que quiere explicar ahí es, hay dos diferentes, está el Señor, que es el Dios que nosotros creemos, y ahí está el Dios de este mundo, que es Satanás. Amén. Los que están viviendo en el mundo están viviendo al Dios de este mundo, que es Satanás, la mentira, ¿verdad? Amén. Lo que él quiere imitar al Señor, quiere confundir a las personas. Así es. Y los que están escuchando, no estoy hablando mal de ustedes, pero tienen que despertarse. Ya no vivir en el mundo.
Porque ahí el Señor aquí lo está enseñando, tenemos que comenzar a ser hijos de Él, porque todos somos creados de un Padre, y tenemos que aceptarlo para que nosotros seamos hijos de Él. Amén. Amén. Y en el versículo 3 dice: todo el que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esperanza ¿en qué? En ver a Jesús, a Jesucristo, a ver a nuestro Salvador, ¿verdad? Y dice, el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, este versículo nos está diciendo que tenemos que vivir una vida de santidad, caminar en santidad, una vida de pureza, así como Jesús lo hizo cuando él vino a caminar este mundo. Tenemos que prepararnos para cuando Jesús regrese nos encuentre sin manchas ni arrugas y purificados. Y así podremos ver al Señor, a Jesús. Pero es un proceso. Es un proceso, amén. Y podemos regresar a lo que predicamos hace 2 semanas, las 7 etapas de la vida. Amén. ¿En qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos? Así como de bebé a ¿qué? A niño, adolescente, a papá, a mayor. Hasta anciano, ¿verdad? Amén, hasta anciano. Tenemos que seguir esos pasos. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde están ustedes ahorita? Eso es lo que se tienen que preguntar ustedes mismos. ¿Dónde están? Amén. Amén. Y también ahora nosotros tenemos el privilegio de conocer al Señor. Algo que en los tiempos de Moisés, en el Antiguo Testamento, no tenían. Y pasemos a Éxodo 33, 18, 20. Éxodo 33, 18 al 20. Dice la palabra: Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El 19, el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Por qué nadie puede ver a Dios? ¿Por qué nosotros no podemos ver a Dios? Si ahorita el Señor dice, ve afuera y mira el sol, ¿qué pasa en ese momento? Nos volvemos ciegos. Ciegos no podemos ver, ¿verdad? Pero no podemos ver al Señor porque el pecado que nosotros cargamos en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, esa mancha en el cuerpo. Por eso no podemos ver el rostro del Señor. ¿Y qué pasó? Podemos regresar desde el comienzo de Adán y Eva. Ellos podían ver al Señor porque ellos no tenían mancha. Ellos no tenían ni todo lo que tenemos el día de ahora. Todo el dolor de cuerpo, problemas y todo eso, ellos no lo tenían. Ellos podían ver el rostro del Señor porque eran limpios. How you say saints? Santos. Eran santos. Eran limpios, no tenían mancha, no tenían ni un pecado encima de ellos. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo y los tentó. Y pecaron contra Dios. Y por eso pasó lo que pasó. Ustedes ya saben de la historia, donde el Señor los sacó del paraíso. Ahí es donde entró el pecado. Ahí donde entró el pecado. Y entonces ese pecado nosotros lo tomamos. Pero donde nosotros aceptamos al Señor, ese pecado que ellos cometieron en ese tiempo y el pecado que nosotros cometemos en la vida de los otros, poco a poco se va limpiando.
Pero nosotros ya aceptamos al Señor espiritualmente, porque físicamente no lo podemos ver. Amén. Lo sentimos. Lo sentimos en el espíritu. Pero este cuerpo todavía está manchado. Por eso dice ahí que what did it say? Que tenemos que caminar Can you como read it Jesús. again? Aquí dice, voy a regresar al versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. A Él. Porque a Él. lo veremos tal como Él es. Ok, en ese tiempo donde eso va a pasar, es que nosotros ya somos purificados, somos limpios, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber nada de lo que nosotros tomamos ahorita. Ninguna mancha. en Ninguna nuestro mancha. Dios lo va a limpiar. Esos tatuajes que ustedes miran en este momento, ya no los voy a tener. Sí, un día el Señor me voy a tomar cuentas con el Señor, Amén. pero ese cuerpo ya no va a ser. Estos golpes en la cabeza que yo tuve, que no puedo leer ni escribir, no lo voy a tener. Que entre veces no me puedo levantar en las mañanas porque me duele el cuerpo. Pero eso ya no lo, yo miro hacia allá, en el espíritu, para que el Señor me levante espiritualmente, porque este cuerpo no quiere hacer nada, más donde viene del Señor. Amén. Donde tenemos que esforzarlos para que ese día que Él venga, vamos a estar listos Limpios para Él. Espiritualmente, adentro, internamente. Estoy hablando de internamente del corazón y su espíritu. Amén. Eso es lo que el Señor está tratando de decir también. Amén. Y todo eso depende de las buenas obras que hagamos aquí en este mundo, ¿verdad? Dice la palabra que vamos a recibir coronas, ¿verdad? Vamos a ser convertidos en una nueva persona. Nos va a transformar. Entonces empezando ahora, si no es que lo han hecho, ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de caminar como el Señor, como Jesús lo hizo una vez en este mundo. Amén. Porque también yo me pongo a pensar, también los apóstoles tuvieron su tiempo. Amén. Tuvieron manchas encima de ellos, como Pablo. Tuvo la mancha de matar el pueblo del Señor. Esa mancha la tuvo él encima de él. El que él le dijo al Señor, perdóname por todo lo que yo hice, pero eso todavía quedaba dentro de él. Pero él supo cómo seguir adelante, porque eso lo atormentó a él. Las cosas que él hizo todavía lo estaba atormentando a él, porque eso era el enemigo, lo venía a atormentarlo. Amén. Pero él seguía adelante, él se miraba más hacia allá, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa lo que pasó en el pasado, ya pasó en el pasado, hay que seguir adelante y no dejar que eso lo sigue dañando en nuestras vidas, porque tenemos que llegar a esa meta que está diciendo el Señor, que los va a limpiar completamente. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Amén. Una vida nueva. Y tal vez donde ya lleguemos al reino vamos a seguir trabajando, porque el Señor nunca descansa. Así es. El Señor trabaja 7 días a la semana, 24 horas. Allá no hay tiempo, ¿verdad? Es aquí en el mundo, solo es lo que estoy tratando de decir. Pero vamos a seguir trabajando. Pero vamos a tener un nuevo cuerpo sin dolor, pero vamos a hacer la obra, lo que Él quiere de nosotros. Amén. Así es. Y en el versículo 4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Transgresión es que va contra la ley. El pecado es de la ley. Ahora dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Y quién es la ley? El Señor. El Señor es la ley. ¿Y quién viene a tratar de quebrar esa ley? El enemigo. Amén.
Quiere venir a destruirlos para que nosotros quedemos en el pecado. No pecado, puede decir, no el pecado del mundo, pero pecado dentro de nuestras iglesias. El pecado de diferentes denominaciones que quieren quitar el Espíritu Santo. Así es. Es no solo pecado de un pecado, es diferentes pecados. El que nosotros aceptamos al Señor, todavía nosotros pecamos, somos pecadores. Y el Señor lo sabe. Sí, hay una diferencia entre cometer un pecado como hijo de Dios y permanecer en el pecado como hijo de Dios. Hay creyentes, aún hay creyentes más fieles que cometen pecado, pero se arrepienten, piden perdón y son perdonados. Pero hay creyentes que están en el pecado, pero no se arrepienten, no piden perdón. No les duele, no lo Así piensan doble. Sabe que el pecado está ahí, pero el cuerpo los atrae a ese pecado. Por eso lo siguen haciendo una vez y otra vez y otra vez, porque no han aprendido, porque no conocen del Señor. Y a veces quieren justificar sus pecados, pero pecado es pecado. No importa qué tan grande, qué tan pequeño, pecado es pecado. Y también podemos estar en los servicios, podemos estar escuchando las predicaciones, podemos estar... Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos donde ya salimos de la iglesia? ¿Seguimos en la presencia del Señor? ¿Seguimos leyendo la palabra? ¿Seguimos orando? ¿Seguimos clamando al Señor, escuchando alabanzas? ¿O salimos de la predicación de la iglesia el día domingo, el día sábado, el día que ustedes escogen el día? No, eso no me importa a mí. Lo que importa es que ustedes escuchen la palabra. Pero lo que les quiero decir es, ¿qué hacen donde ustedes se van de ese lugar? ¿Siguen en la presencia del Señor o se apagan? Y lo que quiero decir es, se van a sentar a su casa, prenden la televisión, comienzan a ver cosas que no tienen que ver. Todos somos usamos todavía un pie afuera, un pie adentro. Porque no estamos haciendo las cosas del mundo. No estamos haciendo las cosas del mundo, pero seguimos en el mundo. Porque estamos siguiendo el cuerpo. No estamos siguiendo esta carne. No estamos siguiendo lo que quiere el Señor. Tenemos que estar constantemente al 100%. Leyendo la palabra constantemente, escuchando, alimentando nuestro espíritu. Amén. Para no caer en la tentación del pecado. El Señor está diciendo, despiértate. Despiértate, no quiero que seas solo 50%. Quiero que seas al 100% conmigo, no 80, 90, al 100. No estar tibios. Tenemos que seguir. Y si ustedes creen que llegan a la casa y van a desviarse, que sea un ratito de mirar el teléfono, mirar las redes, el Facebook, el Instagram, ahí pasan unos 30 minutos o casi una hora. El tiempo pasa rápido, hermanos. Tenemos que estar constantemente con el Señor. Amén. Y aquí nos está hablando a nosotros también. A nosotros como a ustedes. El Señor lo está regañando también a nosotros. Porque nosotros no somos perfectos, siempre lo he dicho, no somos perfectos y nunca lo llegaremos a ser. Pero hasta que nosotros estemos allí en la puerta con Jesús, ahí es cuando todo va a cambiar. Pero todo depende de cómo sea nuestro caminar de ahora en adelante. Porque el Señor sabe que tenemos que trabajar. El Señor sabe que estamos ocupados. Pero el Señor dice, ¿cuándo? Aquí estoy. Nos está tocando la puerta. Aquí estoy. ¿Por qué no me has hablado? ¿Me puedes hablar? No tienes que cerrar tus ojos. Puedes hablar conmigo día y noche. Como hablo yo con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con X personas, ¿verdad? Así tenemos que ser constantemente con el Señor. Hablar aquí en el Espíritu, en la mente. Constantemente esa conexión con el Señor que no se quiebra, no se quiebre. Esa conexión que tenemos con el Señor.
Porque acuérdense que esa puerta ya se ha cerrado. Lo que pasó con Adán y Eva. Amén. Se cerró esa puerta donde sacó sus hijos de Egipto. No le querían hacer caso al Señor. Por eso dijo, esa generación no va a llegar a la tierra prometida. Solo los que llegaron eran los niños, los jóvenes. Nosotros queremos hacer así, estar así como ellos. El Señor nos dio una segunda oportunidad. Amén. Mira, el amor de Él, el amor del Señor. Amén. Así es. Gracias, Padre. El 5 dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Jesús fue el sacrificio para nosotros. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero limpio, sin defectos, sin manchas, ¿verdad? Como sacrificio por el pecado. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio para nuestros pecados. Dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Él vino aquí a morir por nosotros. Él sufrió en esa cruz. Él derramó sangre. Él derramó llanto, lágrimas por nuestros pecados. Y aquí nosotros nos sentamos pensando que está bien pecar, seguir pecando, seguir en esa vida. Pero no nos acordamos de lo mucho que Jesús sufrió por nosotros. A mí me duele. Por eso decidí dejar esa vida que antes yo vivía. Perdón, hermanos. Can you read number 5 again? Voy a leer el 5 otra vez. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Una cosa que quiero añadir ahí. ¿Cómo vino Jesús? No vino directamente del cielo a ser humano. Él siguió la ley de la vida. Y esas mujeres que están tomando aborto, no lo hagan, porque Jesús es la ley. La ley de la vida, él vino como bebé en el vientre de la mamá, de su mamá, que fue María. ¿quién? María. María. Él siguió la ley de la vida para venir, para morir por los otros. Él pasó todo ese proceso que nosotros estamos pasando. Y lo que están pasando ustedes, las hermanas que quieren hacer aborto, no lo hagan. Porque Él vino a morir por ustedes y por mí. Y Él siguió esa ley de la vida. So, si están pensando de hacerlo, piénselo otra vez, porque vino Jesús, el Señor, nuestro Dios, vino humilde. ¿En dónde nació el Señor? Del Espíritu. No, en la farm. Oh, sí, en una granja. En una granja. Vino humildemente. También nosotros tenemos que ser humildes en ese sentido. Amén. Amén. El número 6 dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí le está hablando al que se ha convertido al Señor y a los que no se han convertido. ¿Verdad? Dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Entonces nosotros como nuevos hijos de Dios, ya no podemos estar en el pecado. Nos tenemos que alejar
de las cosas que nos pueden llevar al pecado. Al igual que a los creyentes, a los que dicen que son creyentes, pero están en el pecado. Van a la iglesia, amén, aleluya, pero salen de la iglesia y ¿qué es lo que hacen? Pecan. Entonces ellos no conocen del Señor, porque el Señor no es pecado. Aquí mismo dice en la palabra, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Entonces esa persona no permanece, el que se dice que es hijo de Dios, no permanece al Señor, porque sigue pecando. No lo conoce, no lo ha visto. Escucha, pero se le sale entra de un oído y se le sale por el otro. Entonces, ¿ustedes creen que esa persona va a llegar a los pies de Jesús cuando Él regrese? Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Y también lo que puedo agregar en eso también en el Espíritu Santo, ¿verdad? Se mira mucho que en las redes también donde dicen que hablan en lenguas, dicen que están sacando demonios, se tiran de un lado para el otro como locos. Esos todavía están viviendo en el mundo porque porque el Señor y el Espíritu Santo es orden. En las iglesias tienen que tener orden, no es un show. Si lo están haciendo así es porque todavía están viviendo en el mundo. Sí, ahí tal vez va a haber puede haber tiempo donde alguien está o posesivo o algo que el Espíritu Santo o Dios lo quiere limpiar en ese momento, pero también tenemos que cuidar nuestros ojos espirituales a lo que estamos mirando en las iglesias, porque ya lo agarraron como show. Todo que voy a sacar lo que miré. Se apagó. Lo que se mira en las iglesias. Ayer miré un pastor que tiró una Biblia en el piso y dice que había una línea espiritual. Había una línea espiritual y le dijo, pasen por aquí. Aquí hay una línea espiritual. Aquí no van a poder pasar porque aquí está la presencia del Señor, y tira la Biblia en el piso. Mentira. Y le dice al pastor, pase por aquí, pase por aquí. Y el pastor se comienza a tirar como loco y se tira al suelo y comienza a hacer cosas en el piso que no tienen que hacer, y viene el otro y hace lo mismo. Ese es un show y esa es la mentira, porque todavía están viviendo en el mundo, están trayendo el mundo a las iglesias, y tenemos que tener mucho cuidado a lo que estamos escuchando y lo que estamos enseñando. Amén. Amén. Así es. El número 7 dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. ¿Y quién es justo? El Padre, Jesús, ¿verdad? El justo es el que quiere darle a cada quien lo que se merece. Primero a Dios se le da todo el amor sobre todas las cosas, y al prójimo se le da el amor como a uno mismo. Esa es la verdadera justicia. No podemos juzgar ni condenar al prójimo. La verdadera justicia es no buscar el castigo del pecador, porque si fuera así, entonces nos convertiríamos en vengadores. Nosotros no somos jueces de nadie. El único que puede juzgar aquí es Dios. Nosotros no podemos juzgar al prójimo. Lo único que nosotros, si alguien nos viene y nos hace el mal a nosotros, es enseñarles misericordia. Esa misma misericordia que el Señor derrama en nosotros lo tenemos que derramar en el prójimo y no vengarnos. Así como se dice,
si en la palabra, si te da una cachetada, ponle la otra. No te vengues. Deja que el Señor haga la justicia. Porque nosotros no somos nadie para juzgar. Amén. Can you read it again? El número 7 lo vamos a leer otra vez. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. ¿Qué quiere decir justo? Justo es vivir como Él, ¿verdad? Vivir como Él. Tal vez es duro para el ser humano para decir que perdonen. Perdón, ajá. También nosotros tenemos que, también no solo al prójimo, también nosotros tenemos que aceptar donde estamos mal. Amén. Donde hacemos algo malo, decimos algo malo contra esa persona, también nosotros tenemos que tomar ese paso. También ese va para los otros también, no solo para el que le hizo mal. Es un círculo, todo es a circle of life, es el círculo de la vida. Tenemos que también pedir perdón donde nosotros también hacemos algo mal. También el Señor está diciendo, tú también tienes que hacer, también tienes que decir, perdóname. Amén. Así como donde uno va a perdonar al prójimo, pero tiene que perdonarlo de verdad. Así como hace 2 semanas donde yo les dije, donde ustedes perdonan a alguien y dicen, los voy a perdonar, pero no quiero saber nada de ellos. Los aleja de su vida. Los alejan de su vida o X razón. Ustedes perdieron esa batalla. Porque el Señor está diciendo, perdonen, pero perdonen de corazón. Siguen hablando con esa persona con amor. No solo decirle te perdono y hazte a un lado, no. Tenemos que hacer como Jesús, tenemos que actuar como Jesús. Amén. Amén. Si ustedes están dando cuenta que hay personas que se han apartado de sus vidas, es por alguna razón. Algo se dijo, algo dijeron que lastimaron a esa persona. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón. Oye, si te lastimé, ¿sabes qué? Perdóname. Si te dije algo, perdóname. Tenemos que dejar ese orgullo al lado. Y ser esa, ¿cómo se dice? Bigger person. Una persona más grande. Más... No es que seamos más que esa persona, claro que no, porque nunca lo vamos a hacer. Aquí el más grande es el Señor. Pero extender esa mano a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Para que ellos miren el cambio en uno y miren la presencia del Señor en uno. Lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Así podemos cambiar el prójimo. ¿Verdad? Es decir, ¿sabes qué? El Señor vino a cambiar mi vida. Ya no soy la misma persona. Te perdono, pero te quiero decir que Dios te ama. Amén. No solo perdonarlo, traer la palabra del Señor a esa persona. Para que esa persona acepte al Señor. Amén. Amén, así es. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos rescatando a su creación, para que se vuelvan hijos del Señor, ¿verdad? Él quiere rescatar lo más que se pueda, pero eso depende de esa persona si quiere hacer ese paso. Porque el Señor, el Padre podía destruir el mundo entero, ¿verdad? Amén. En el tiempo de Noé, ¿qué hizo? Inundó completamente todo el mundo. Todo. Él lo iba a destruir, ya estaba cansado. Pero el amor de él es amor. Él no puede mentir. Él miró el amor de sus hijos, todavía los dio una segunda oportunidad. ¿Y qué dijo el Padre? Nunca va a haber una inundación otra vez. Es una promesa que hizo el Señor. Pero va a caer fuego del cielo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Donde el Señor dice algo es que lo va a cumplir. Y eso está en Apocalipsis. Amén. Y el amor del Señor tiene que estar en nosotros. Él los miró una segunda oportunidad.
Él los dio una segunda oportunidad, los dio vida otra vez. Y los dio otra segunda oportunidad donde mandó a su Hijo. Amén. Donde mandó a su Hijo para morir por los otros, para nuestros pecados. Los dio una segunda oportunidad a ese reino. Los dio una segunda oportunidad para vivir en el mundo. Los dio una segunda oportunidad para entrar al reino. Por eso mandó a su Hijo. Amén. Amén, así es. En el versículo 7 dice, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Porque desde cuando comenzó el diablo Lucifer a pelear con el Señor, donde fue esa guerra en el cielo. Desde ese tiempo, miren, hermanos, el Señor nos da una mente, ¿verdad? Un cerebro para pensar para nosotros mismos, para aceptarlo, así como lo hizo con su ángel más querido. Uh-huh. Le dio su pensamiento, le dio cómo actuar, cómo sentir. Amén. Y ahí Él escogió el mal. El Señor ya sabía que eso iba a pasar, pero Él dejó a ver en cuál distancia Él iba a comenzar a ir contra el Señor. El enemigo, como los vuelvo a repetir, el enemigo los mira como animales a los otros, no quiere a los hijos del Señor. Por eso donde Adán y Eva regresamos al principio otra vez, donde Él miró la oportunidad. Primer pecado ahí. Porque le dijo a Eva, come de ese árbol, de ese fruto, para tú vas a ser como Dios. Vas a ver, pues, básicamente vas a ver lo que mira el Señor. En ese tiempo cegó a Adán y Eva. Y sigue haciendo la misma obra el enemigo contra los hijos del Señor. Y más contra los hijos del Señor que nosotros aceptamos. Pero les voy a decir algo, donde ustedes aceptan al Señor, Él ya no puede atacarlos como Él los atacaba antes, porque ya tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero Él todavía puede infiltrarse en las vidas de uno. Él solo está esperando la oportunidad, una oportunidad tan pequeñita para Él entrar a confundirlos, como ha entrado en las iglesias a confundir las iglesias. Seguiremos al Señor, pero vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos, Él lo dijo. Uh-huh. Él lo dijo, vamos a ser perseguidos, vamos a seguir. Porque a mí me están persiguiendo, también a ustedes lo van a hacer lo mismo. El enemigo va a seguir persiguiéndolo. Porque como les vuelvo a repetir, hace 2 semanas tentó al Señor donde el Señor estaba en el ayuno y en la oración. ¿Y ustedes piensan que no los va a tentar a los otros, a los hijos del Señor? Y los otros somos más débiles que el Señor, donde estaba en esta tierra. Amén. Así es. El número 9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Hermanos, otra vez nos está diciendo el Padre. Hemos nacido otra vez, no hemos bautizado en el Espíritu del Señor, de Dios. No podemos seguir pecando. Dice, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Hemos nacido del Señor. Nos ha dado otra oportunidad. Hija, ya no peques. Esta es tu segunda oportunidad para que tú ya no estés pecando. Hijo, salte de ese infierno en que estás ahorita. Vente a mí. No peques más. El Señor te da una oportunidad a ti como me lo ha dado a mí. Él no escoge. A todos les da oportunidad, pero eso depende de cada uno si quieren tomar esa oportunidad.
Y yo me pongo a pensar también, hermanos, si el Señor todavía está esperando que su ángel más querido le pida perdón. Porque si el Padre quería destruir a su ángel más querido, a Lucifer, al diablo, que Dios lo reprenda, Él lo podía destruir en ese momento. Amén. Pero Dios tal vez mira algo en él que él todavía no mira en él mismo. Él todavía está tal vez esperando que él diga: Señor, perdóname por todo lo que hice contra tus hijos, todo lo que hice en este mundo, toda la destrucción que está en este mundo. Perdóname, Señor. Tal vez eso es lo que el Señor está esperando de él. Y eso es lo que el Señor está esperando en ti. Tal vez estás en un lugar que no puedes salir, pero solo tienes que levantar tus manos y decir: perdóname, Señor. Perdóname todo lo que yo he hecho. Y todos los que han hablado contra el Señor, los que creen que no hay un Dios, el Señor está esperando todavía. Y los que han predicado la palabra del Señor y se han perdido, se han desviado, el Señor todavía te está esperando decir: perdóname, Señor. Los que se han desviado por el dinero, por la mentira. Amén. El Señor te está diciendo, te está dando la oportunidad para pedir perdón, porque somos hijos de Dios. Aquí lo que desde el verso 1 hasta el 10, lo que está diciendo el Señor: perdonen, ámense. Amén. Son hijos míos. No pequen. No pequen. Ámense uno al otro. Esta carta es directamente para la iglesia en ese momento, porque él ya, desde ese momento, de ese tiempo, donde Juan estaba escribiendo esta carta, es que ya había división en la iglesia. Amén. Esta división no vino desde hace 3 años, 4 años. Esta división ya vino de hace mucho tiempo. El Espíritu Santo le dio estas palabras a Juan para que él escribiera a las iglesias: hey, despiértense, no siguen así. Pero no le hicieron caso. ¿Qué pasó? La división comenzó. La división de las iglesias. Así como lo que dije hace 2 semanas. No puedo ir a otra iglesia a sentarme porque yo asisto a esta iglesia. Porque hablan en lenguas y yo no puedo llegar esas personas están locas. Mira la división que se ha metido y la confusión que se ha entrado de la iglesia desde hace mucho tiempo. La iglesia no es un culto. No es exactamente. You want to add something? Entonces tenemos que ver que esto viene desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no podemos cambiar ya? ¿Por qué no podemos hacer ese cambio? ¿Por qué no podemos hacer ese cambio? ¿Por qué no los juntamos? Como les vuelvo a repetir, juntémoslos, hermanos, y parar esto, lo que el enemigo está haciendo contra los hijos y los hermanos en la iglesia. La división tenemos que parar. Y si me toca a mí decir hablando porque el Espíritu Santo así lo quiere el Señor, que los despertemos, porque no queremos entrar a ese tiempo donde el Señor venga y los encuentre separados. Amén. Porque estamos separados. Amén. Tal vez estamos unidos en nuestra iglesia, pero no estamos unidos con otras iglesias. No estamos unidos, estamos perdidos. Porque esta iglesia tiene 7, la Covenant tiene 8 iglesias, pero mi iglesia no pertenece ni a una Covenant, o no lo podemos juntar con esas iglesias porque no somos parte de esa Covenant. Amén. ¿Qué mentira es esa? ¿Qué mentira es esa, hermanos? Desde hace mucho tiempo el Señor está diciendo: despiértense,
levántense juntos, peleen contra el enemigo. Si los juntamos, si le damos de juntar de verdad y amarlos de verdad, no estuviéramos así. Las iglesias pequeñitas tuvieran ayuda para del prójimo, lo habíamos ayudado, porque les vuelvo a repetir, ese dinero que entra en las iglesias es dinero del Señor. Para el Señor. Para el Señor. Hay que dejar que el Señor haga con el dinero lo que Él quiere hacer. Su voluntad. Si esa iglesia pequeñita necesita $1,000 y mi iglesia está un poco más, está aceptando más dinero, está agarrando más dinero, hay que darles ese dinero que ellos necesitan. Repartir. Tenemos que repartir, tenemos que dar ese dinero, y lo vuelvo a repetir, porque hay muchos pobres en las calles. ¿Por qué siguen los niños en las calles? ¿No somos hijos de Dios? ¿No seguimos al Señor que nosotros estamos predicando? Entonces, ¿por qué seguimos igual? Porque hay unas iglesias enormes, pero no podemos darle un plato de comida a esa persona, o aceptarlos a la iglesia y darle, hey, aquí hay un lugar para que te quedes, para que te levantes. No, no puedes entrar aquí porque no está sucio. El Señor no es así. No es así el Señor. El Señor es humilde. Tenemos que aceptar, como no estoy hablando mal de la iglesia católica, pero también ellos, tal vez, ustedes, no estoy hablando de la religión, pero ellos también tienen dinero. ¿Por qué no les ayuda a los pobres? ¿Por qué no se juntan y ayudarle al pueblo, a los hijos del Señor que necesitan? Más los jóvenes. ¿Por qué creen que hay tanta matazón? ¿Por qué creen que hay tanta mentira? Porque desde muy pequeños, ahí es donde comienza. Se infiltran ellos. Desde ahí hay que enseñarle a las iglesias, hay que enseñarle a nuestros jóvenes de no seguir la vida de este mundo. Tenemos que seguir adelante y levantar a nuestros jóvenes para que donde ellos crezcan, siguen en la palabra del Señor. Amén. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Seguimos al enemigo o no seguimos, o estamos con el Señor? Porque acuérdense, el enemigo tiene su iglesia. El enemigo tiene sus seguidores. También ellos oran. También ellos ayunan. También ellos hacen todo lo que nosotros hacemos, ellos lo hacen. Amén. Porque el enemigo tienen una Biblia también. Tienen una Biblia también. Ellos también hacen todo. El enemigo hace todo lo que hace el Señor. Amén. So, tenemos que unirlos y pelear contra ellos, porque ellos oran contra los otros. Ellos oran que las iglesias se encierren. Ellos oran para que haya división en las iglesias. Hay que pelear contra el enemigo. Como le dije, no físicamente, orar. Si todo el mundo en Guatemala, Salvador, se lo vuelvo a repetir. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Inglaterra, Francia, España, todos los hijos de Dios, si todos los juntáramos como hijos de Dios, venceremos al enemigo, venceremos a los seguidores del Señor, y de ahí podemos ayudarles en convertirlos a Cristo Jesús. Y hermanos, y como confirmación de lo que el hermano está diciendo, les quiero leer el último versículo, que es el 10, que dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es que no ama a su hermano. Amén. ¿Y una? Entonces aquí termina el que no ama a su hermano. El Señor es amor. El Señor, Él quiere que nosotros amemos incondicionalmente. No importa la situación, no importa lo que nos hicieron, no importa qué dijeron. Él quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y eso es empezando con nosotros, ¿verdad? Con nosotros. Yo sé que tal vez hay personas que tal vez ofendimos
o no le hablamos, y eso depende de nosotros en extender esa mano y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, yo te amo, perdóname. Dar el amor que el Señor nos está dando a nosotros. Y para añadir algo también, levante su cruz, hermanos, levante su cruz y comiencen a caminar con esa cruz. Pero antes de caminar con esa cruz, se tiene que sacrificar sus vidas. Todo lo que le han pasado en ustedes, tienen que dejarlo ir. Así como donde yo estaba pequeño, me violaron por 5 años. Fui golpeado físicamente. El enemigo me quiso destruir muchas veces. Me golpeé la cabeza, me golpeé. Desde muy pequeño me quiso destruir el enemigo, pero eso yo lo cargué en toda mi vida. Y eso que pasó, fui contra mi familia, fui contra mi esposa. Estoy con mi esposa desde los 15 años. Mi hijo tiene 19 años, tenemos 3 hijos. No fue fácil porque todo lo que me pasó a mí desde muy pequeño yo lo tomé. ¿Y qué pasó con ese dolor que yo tuve? Ese enojo. Y ese enojo, comencé a pelear contra el mundo. Destruir. La persona que ustedes miran aquí en este momento no era el Carlos de antes. El Carlos de antes era destructivo. Era una persona que no se dejaba de nadie, porque donde me pasó eso de muy pequeño, hermanos, yo le dije, ni un hombre, ni una mujer me van a volver a tocar o me van a faltar el respeto como lo que fui dañado desde muy pequeño, y mis padres nunca supieron esto. Ya supieron ya en una edad ya más grande. Pero de ahí, en ese proceso, en la high school, tenemos que también tener mucho cuidado, porque ahí donde el enemigo está trabajando, comienza a trabajar. El licor, yo comencé a tomar a los 15 años. La droga. Ahí me fui perdiendo, me fui metiendo en las pandillas por el dolor que yo cargaba adentro de mí. Me exploté. Y me gustaba estar en las calles, me gustaba pelear, me gustaba hacer cosas que no tenía que hacer. Pero el enemigo me tenía en sus manos. ¿Y qué pasó en ese proceso? La brujería. Yo en 2008, mi mamá y yo me iba a ir para Guatemala a estudiar, a ser brujo. La mentira del diablo. La mentira del diablo. Mire, tan metido que yo estaba en el mundo, en la oscuridad. Pero vino el Señor y poco a poco me fue limpiando. Y yo poco a poco fui aprendiendo cómo levantarme. Agarré esa cruz, me sacrifiqué todo espiritualmente, todo lo que yo tenía. Y dejé todo en esa cruz. Y despojé todo, completamente todo. Y ya el Señor me dijo, ¿estás listo? Comencé a cargar esa cruz. Y comencé a caminar como Jesús, espiritualmente. Y en ese proceso el Señor te va a ir cambiando, te va a ir enseñando a las cosas que Él quiere de ti, los secretos. Cada persona, cada hermano, como mi esposa, como mi hermano, como mis hermanas, mi mamá, Él tiene un secreto para ti y para mí. Para cada uno. Pero nosotros tenemos que someterlos, lo que acaba de decir, al 100% con el Señor. Porque Él te quiere enseñar, les quiere enseñar, hermanos, algo más de allá, los secretos del cielo, no de este mundo, porque lo que miramos de este mundo es en nuestros ojos, ¿verdad? Pero lo que quiere enseñarte, lo que los quiere enseñar a los otros hijos de Dios en el Espíritu, los quiere enseñar secretos del cielo, cosas que no les enseña. Y otra cosa,
nosotros hablamos en lenguas, si ustedes, el Señor le ha dado ese don de hablar lenguas, es para pelear contra el enemigo. Amén. El enemigo sabe las lenguas de esta tierra, hermanos. Sabe inglés, chino, inglés, todas las lenguas de este mundo. Pero la única lengua que él no sabe es donde uno comienza a hablar en el espíritu, en lenguas. Él no sabe lo que uno está hablando con el Señor, lo que uno está quebrando en ese momento. Y él se pone, donde uno comienza y el enemigo escucha que uno está hablando en lenguas, él está pensando que está hablando esa persona con Dios. Por eso el Señor dejó el Espíritu y dejó dones secretos. Amén. Esa lengua es secreta. Esa lengua el enemigo no la reconoce. Aleluya, gloria a Dios. Él no reconoce eso. Y por eso, y si Dios te ha dado ese don, no tengas miedo, no temas. Comienza a hablar, comienza a pelear. Y si el Señor te ha dado ese don para sanar, comienza a usarlo. Y si otros dones que el Señor que ha dado a este mundo, comiencen a usarlo, comiencen a usar esos dones. El tiempo está pasando rápido. Porque el tiempo está pasando, el Señor quiere que haga un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual, pero un avivamiento primero en nosotros. En Carlos, un avivamiento en Carlos, un avivamiento en mi esposa Maggie, un avivamiento al pastor Rocael, un avivamiento personal primero. Amén. Para darlos un avivamiento en el mundo. Y esos secretos se van a dar, Se van a revelar a cada se van a revelar a cada uno. Tenemos que perdonar, tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que amar. Y tenemos que amar, es muy simple. ¿Por qué nosotros lo hacemos complicado? Los complicamos. Amén. Así como Pablo, donde él estaba en la cárcel. Él no fue contra las personas que los pusieron en la cárcel. Él sabía, él oraba por ellos. Él oraba por ellos. Él tenía el amor de Dios. Él sabía los secretos de Dios. Él sabía lo que Dios quería de él. Pedro, Pablo, Mateo, todos los apóstoles, todos los que miramos en la Biblia, todos tienen su secreto y el Señor les enseñó. Levantamos los hermanos, ánimo. Y si este día tú haces algo mal, ¿sabes qué? Cierra esa puerta donde tú estás, ponte en las rodillas y comienza a orar. Pide perdón. Pero de corazón, que esas lágrimas te salgan de tus ojos, pero que sean de amor, que sean esas palabras sinceras al Señor, no solo por hablar. Si te está doliendo en este momento, solo levanta tus manos y dice: Señor, perdóname. Si has mentido, si estás predicando y estás mintiendo de la palabra solo por tu beneficio, ese es tu tiempo para pedir perdón. No sigas viviendo con el enemigo, no sigas viviendo en el mundo, porque el enemigo se infiltra en las iglesias, se infiltra en tu vida. Y él es el rey de las mentiras. Por eso hay diferentes religiones. Así como ¿cómo se llama? The CNI, ¿cómo se llama? El Illuminati. ¿Cómo dice Illuminati? Illuminati, así se El Illuminati. Ellos es el ojo que ellos están enseñando, ¿verdad? All CNI. Ellos creen en un Dios, el Dios del mundo. Y uno tiene que pasar en un proceso para saber los secretos de ellos. Pero donde ellos pasan porque hay, así como los otros, niveles. Hay diferentes niveles para ellos saber la verdad en la religión de ellos. Pero donde ellos ya llegan a esa etapa,
ya saben, donde ya están en esa etapa, que ya pueden saber quién es Satanás. Es Satanás que está infiltrado en el Illuminati. Amén. Así es. Contra ellos tenemos que pelear, contra ellos tenemos que destruirlos, porque ellos están metidos en la música, ellos están infiltrados en las movies, ellos están infiltrados en todo lo en este mundo, ellos están metidos en eso. El enemigo se ha infiltrado en diferentes maneras para destruir la palabra del Señor. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué el Señor es el más odiado en el mundo? ¿Por qué no hablan de otras religiones? Solo hablan de los cristianos. Hacen movies contra Dios, hacen música contra Dios. ¿Por qué no hacen movies contra el Buda? ¿Por qué no hacen movies contra otras religiones? Porque el enemigo sabe la verdad y están está usando su gente para pelear contra Dios, pero no va a poder, porque Dios lo está dejando. Pero va a venir su tiempo, y va a venir su tiempo para que todo eso, lo que él ha hecho, se va a acabar. Amén. You want to add something else? Entonces, hermanos, hay que seguir esta batalla, luchando contra el enemigo, porque es difícil. Él siempre va a querer ganar, pero nosotros no le vamos a dar esa dicha, porque tenemos al Señor al lado de nosotros, que nos da las fuerzas, la habilidad de reprender al enemigo. Amén. Entonces aquí el Señor, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que Él nos ama, que somos hijos de Dios, que ya no pequemos, que amemos, que perdonemos, que seamos justos con nuestros hermanos, así como el Señor es con nosotros. Amén. Y si quieren regresar a leer estos versículos, está en Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Por eso el Señor le dio la oportunidad a Juan para escribir esta carta para los otros. Y esta carta se repite. Se repite las palabras. Se repite las palabras. Todo lo que el Señor ha hablado el día de ahora se repite. Ámense, son hijos míos, no sean hijos del mundo. Que no pequen. No siguen en esos caminos. Mi palabra es verdadera. Yo vine aquí para morir por ustedes. Él es la luz. No es un cuento, no es una historia. Esta palabra es viva. Amén. Por eso Él escogió a los apóstoles, para que nosotros aprendamos de sus errores de ellos. Porque los errores que están en esta Biblia, esos errores todavía están en este tiempo. Se cometen en estos días. En estos días, en este tiempo. Amén. Amén. Y con eso lo dejamos, hermanos. Y si mi mamá está escuchando, mami, la quiero bastante. Yo sé que está allá en Guatemala. Tenga fuerza, mamá. La quiero bastante con todo mi corazón. Y todo está en las manos del Señor. Yo sé que es algo muy difícil. Es muy difícil perder a alguien, así como perdí a mi padre. Pero el Señor tiene control de todo. Tiene control de la vida de suya mamá, y tiene el control de mi vida y la vida de mi esposa y la vida de todos los hijos de Él. Y tenemos que seguir adelante. Su voluntad es solamente esperar en Él. Esperar en Él. Y solo orar que haga su voluntad. Amén. En mi abuela, que le traiga paz en su corazón, en su espíritu. Más importante, su espíritu. Amén. Porque tal vez ella ya está de edad, pero de adentro todavía está joven. Seguimos jóvenes. Pueden tener 80 años, 90 años, pero están jóvenes de adentro, porque tenemos Cristo en nosotros. Amén. Son los que están pasando en este momento, lo que estamos pasando nosotros. Tengan ánimo, levante sus manos y dígale al Señor que les dé paz en su vida. Amén. Paz en su familia, paz en su hogar, paz en su trabajo,
Paz en cualquier momento, en donde el Señor te lleve, que te tenga con paz. Amén, así es, Señor. Gracias, Padre. Y con eso lo dejamos, hermanos, con amor. Hacia uno al otro, ámese uno al otro. El tiempo está muy cerca. Y amo a mis hermanos, a Jimmy, el pastor Jimmy López, que es mi hermano, y a mis hermanas, los amo tanto. Tenemos que seguir peleando. Yo sé que ahorita estamos predicando en la iglesia, pero tenemos que en la casa de mi hermano, esa es nuestra iglesia ahorita, pero tenemos que tener pacientes. Amén. Porque la obra del Señor se va a cumplir y se está cumpliendo. Y tenemos que seguir peleando. Tenemos todas las iglesias pequeñas, todas las iglesias que apenas van comenzando. Siguen peleando, no se desanimen, porque el Señor está con ustedes y está con nosotros. Y si no tienen para pagar el local, va a salir ahí el dinero para pagar el local. Tenemos que tener fe. Nosotros les voy a contar algo. Nosotros vivimos en un garage con mis hijos, somos 5. Por 8, 10 años estamos viviendo ahí. Pero en ese tiempo que nosotros estábamos viviendo ahí, nunca vamos a salir de aquí. Siempre vamos a estar. Y de eso comenzábamos a pelear y nunca vamos a salir, Pero el Señor nos enseñó, tengan paz, tienen donde vivir. Tienen un techo, tienen comida, tienen donde dormir, tienen lo más importante, que me tienen a mí. Y tenemos a familia que nos apoya también. Tenemos a familia que los apoyan. Y los que no tienen familia y están solos, pero tienen a Dios. Amén. Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Solo tienen que creer y tienen que tener paciencia, porque el Señor tiene paciencia con sus hijos y tenemos que tener paciencia con el Señor y dejar que Él haga la obra en nuestras vidas. Amén. Así es. You want to close with a prayer? Entonces, hermanos, los dejamos. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Has hecho tu obra, Señor. Espero, Señor, que esta palabra haya llegado lejos, Señor. Que sea de bendición al quebrantado, Señor. Al que está en el hospital enfermo, Padre Santo. Al que no tiene comida, Señor. Al que piense que no tenga salida, Señor. Al que está triste, deprimido, Padre Santo. Levántalos, Padre Santo, de ahí donde ellos estén, Padre. Así como tú nos has levantado, Padre Santo, levántalos también a ellos, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, a cada uno el que está escuchando, el que está mirando. Gracias por sus vidas. Y yo bendigo sus familias. Yo bendigo sus entradas y sus salidas. Y te damos gracias. Mi esposo Carlos y yo te damos gracias, Señor, por derramar esta misericordia en nosotros. Nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Lo agradecemos mucho. Como le vuelvo a repetir, vamos paso a paso aprendiendo. No somos estudiados. No somos perfectos, pero a poco nosotros vamos a ir creciendo con ustedes. Amén. Vamos a seguir adelante con ustedes. La otra semana, el otro sábado, va a estar mi hermano Jimmy López, el pastor Jimmy López, de Caminando con Cristo, con mi prima Rosa. Vamos a seguir en la carta de Juan, Las cartas de Juan, para ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo con ustedes. Estamos aprendiendo con ustedes. Porque aquí no hay ni un inteligente, todos somos iguales. Y el que está dando la palabra aquí es el Espíritu Santo. Amén. Así es. Y lo más importante es que lo estamos haciendo con amor. Amor para ustedes, para que ustedes se levanten. Los que no creen, los que no han caminado todavía con el Señor, hay un Dios. Hay un Dios.
Porque el día ese que yo me quise quitar la vida, yo me miré tirado en el piso, mi espíritu, y sentí la presencia del Señor. Ahí donde yo reconocí que había un Dios, porque yo me quise quitar la vida muchas veces. Me quise ahorcar. Me ahorqué y donde yo me miré estaba en el piso. Ya mi espíritu, yo creo que ya estaba muerto. Pero el Señor le sentí la presencia del Señor y me dijo, ¿por qué te has hecho esto? ¿Por qué te haces esto? Pero Él me lo dijo con un dolor en su corazón, y yo sentí ese dolor. Y yo le dije, Señor, yo ya no quiero regresar a ese mundo, yo me quiero ir contigo. Pero me dijo, no sabes, no has visto, yo te he dado regalos que no le he dado mucho. Pero le dije, Señor, yo ya no quiero regresar, porque has sufrido mucho. Y donde yo dije eso, me regresó. Y donde yo me levanté del piso, me levanté con eso en mi nuca. Ese lazo. Pero eso no me dolió. Lo que me dolió es el dolor que donde el Señor me regresó. Y ahí donde yo supe que había un Dios. Los que se quieren quitar la vida en este momento, no se la quiten, porque hay salida. Ese dolor que te ha causado tu vida desde muy pequeño, porque ahí es donde comienza, hermanos. Desde muy pequeño, de ahí donde comienza tanto dolor. Hay muchos jóvenes quitándose la vida, así como el muchacho donde yo me voy a cortar el pelo. Antes de un día de padres, que fue un día domingo, el día sábado se levantó. Ese mismo día, el día domingo se levantó, agarró la pistola y se quitó la vida. 30 años, el muchacho. Pero nadie sabía la oscuridad que él tenía adentro. Y para los hombres es muy complicado. Es muy complicado de hablar. Si no puedes hablar con nadie, no puedes despojar lo que tienes adentro, despójate con Dios. Amén. No tienes que ir a un lugar para hablar con Dios. Dios está ahí contigo. Dios está contigo, hombre y mujer. Dios está con ustedes, como el día que estuvo conmigo. Como el día que estuvo con mi hermana. Ese día que estuvo en ese accidente, que ella pudo morir. Ahí estuvo Dios también con ella. Si el Señor en este momento estás escuchando esto, es porque te quiere dar una segunda oportunidad. Amén. Tómala. Y tómala. Y sigue adelante. Y te lo vuelvo a repetir. Si el mundo te ha rechazado, y si tu familia te ha rechazado, porque la vida que tú tienes, pero tú quieres cambiar, está el Señor para que te cambie tu vida. Comienza busca una Biblia en tu teléfono, una iglesia, entra. Si el Señor te está diciendo entra a ese lugar, porque te quiere cambiar. Te quiere cambiar tu vida, así como me la cambió a mí. Porque donde yo tenía 15 años, me cortaba, me tomaba pastillas para quitarme la vida. Pasé por mucha oscuridad, pero ahora miro la luz. ¿Qué es la luz? El amor de Dios, la presencia del Señor. Hermanos, los que no creen en el Señor, en el Dios, hay un Dios. Y su nombre es Cristo Jesús. Amén. Que murió en esa cruz, que esa sangre derramó en esa cruz por ti y por mí. Amén. Para que tuviéramos una segunda oportunidad. Amén. Para enseñarte los secretos de la vida que Él quiere que tú lleves. Amén. Que pase buenas noches, hermanos. Y los quiero bastante. Y ojalá que pueden seguir adelante. Sigan adelante. No hay que retroceder. No hay que retroceder. Porque esta carne no va a estar igual en unos años. Yo ya tengo 37 años, donde ya mire ya los 45, 60, hay que tomar la oportunidad. Y los que ya tienen la edad, todavía no digan, ya estoy muy viejo para cambiar. Porque como vuelvo a repetir, somos jóvenes adentro, porque estamos con el Señor. Amén. Que tengan buenas noches y Dios los bendiga.
y los amo tanto. Amén. Gracias. Amén. Dios los bendiga. Cansado del camino, sediento de ti. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Hemos llegado al final de su programa radial, Guerreros de Dios. Guerreros de Dios. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así nos lo permite. Recuerde escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora. La cita es en nuestra siguiente emisión. Para oración, llámenos al teléfono 424-415-0768. También puede agregarnos a WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Bendiciones para todos y con permiso.